Manali Pukechi. Kasano Pulunchu Cheta Chito Chukatu Pachanta. Kita Mapuno Nawan Pameu. Pita me llamo que fuiste Nichautati, Juan Basilio, ¿cierto? Soy hija de Juan Basilio, de doña Prosperina Antieco, nació en estos lugares y le doy muchas gracias, Futachao, ¿no es cierto?, por haberme enseñado de no ocultar mi cultura. Me enseñaron a valorar mi cultura y desde muy pequeña empecé a tocar los instrumentos, y un día, no muy lejano, ¿no es cierto?, cuando una ñaña hacía un niñatún, yo pude sacar lo que yo tenía guardado por muchos años y llevarlo a todos mis hermanos mapuche, porque ellos son mis hermanos, ellos son mi familia, y por eso le doy gracias a Futachao, ¿no es cierto? Por eso cuando me presenté le dije que yo me llamaba Sabina, que había tocado el ñorquín, y eso es para que ustedes tengan fuerza, tengan un buen pensamiento, tengan un buen requizobán, ¿no es cierto?, un comepeuqué, y para que tengan, ¿no es cierto?, que todo salga bien. Lo que está haciendo Patricia, ¿no es cierto?, en esta mañana somos invitadas por ella, y que Dios le dé mucha fuerza a ella, y que la haga cada día mujer más sabia. Eso es lo que le pido a Dios, y le doy gracias por todo, a ver, que me enseñó a mi padre, y con la ayuda de Futachao, con su nehuán bueno, con un espíritu bueno. Eso es lo que tiene que estar en nosotros hoy, un espíritu positivo, no negativo. Eso no sirve el negativo. Hay que, como decía mi papá, hay que comer nehuán y huestane bueno. Huestane bueno, amota y huestane bueno, decía mi papá, que se vaya el espíritu malo y que quede todos los buenos con nosotros. Eso es muy importante para mí, y no pensaba de que me tocaba tocar el ñanquito, porque pensaba que era un pequeño niñatón chiquitito nomás, y por eso no vine vestida así como... Pero mi ropa yo la respeto, la quiero, la cuido, porque solamente la uso cuando hay Jotaque Camaruco. Ahí sí me he visto como Calfumalén que fui, y como una Kimche que soy, y por eso le pido disculpas, ¿no es cierto?, a mis ancestros también, porque yo sé que acá me están escuchando mis ancestros, la abuela Isabel, yo con ella tuve mucho tiempo, con la abuela Teresa, con la abuela Rufina, con don Francisco Nahuelpan, y le doy gracias por todo lo que he escuchado por ellos, y por algo yo estoy hoy en este lugar, porque en estos lugares nació mi padre, don Juan Basilio, hijo de doña Procesa Antieco y don Pedro Basilio, que eran de Mallín Grande, después se fueron a Mallín Grande. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Que sigamos todos unidos en esto, porque si le hablo mapuche, usted no entiende mucho, hay gente que entiende y otros que no, pero le pido de que usted esté con una fuerza positiva, ¿no es cierto?, para que todo salga bien, porque todo se hace con seriedad y con respeto. Yo respeto mucho los miniatún, respeto mucho los instrumentos, lo cuido mucho, lo toco para mi gente, para que ellos sepan, como los huincas lo mataron hace muchos años nosotros, pero hoy estamos bien vivos, ¿no es cierto? Donde quiera que vamos, yo no me avergüenzo en ningún lugar para tocar los instrumentos, porque eso es un buen espíritu que Futachao me dio de cuando yo era niña. Cuando me presentaron en la caña, cuando el primer año empecé a ser Calfumalén, ahí yo fui sana, porque Futachao me sanó, y yo devolvía mucha sangre, tiraba mucha sangre. Tuve como 3 años así, entonces estuvieron peuma mis padres. Y ahora no se hace por peuma los miñatún y los camarucún, se hace porque se copian. Y antes era eso respetuoso, eso era por peuma, Dios les daba sueño, y por entre medio del sueño se levantaban camarucos, y camarucos grandes, preciosos camarucos, y todos sabían hablar mapuzungun. Y ahora, que entró ley, todos, ¿no es cierto?, falta de conocimiento, falta ese espíritu bueno que venga para que nos enseñe a hablar, porque eso también viene por peuma. No viene copiándose de un libro, ni leyendo, ni estudiando.
Eso es por peuma, eso Dios lo revela, eso Dios lo entrega. Por eso no todos pueden llevar un comer bueno. Hay muy poca gente, muy pocos hay. Así que esto sería mi palabra de agradecimiento por haberme, Francisco, darme esta oportunidad de que abra esta reunión y todo lo que se va a hacer, los lagüenes que se van a conocer hoy y lo que encontremos. Así que, y por tener a mi hija, por tener a mi nieto y un compañero de curso que está aquí parado, no me había conocido, así que gracias también. Maribel Lamien, la verdad contenta de que hayan querido venir a este encuentro. Quiero dar gracias a mis mayores que me están acompañando en este encuentro, porque sin ellas no sería nada. A integrantes de la comunidad, acá tengo a un joven que Futachao le dio el Mapuzungún, que es muy difícil para nosotros, es muy difícil aprenderlo, porque nuestro pueblo sufrió mucho cuando lo hablaba fluidamente, y bueno, y hubieron muchas trabas, y bueno, y hoy queremos aprender, y de a poco se nos va abriendo el pensamiento. La idea de realizar este encuentro es porque para mostrar que nuestro conocimiento permanece vivo en nuestras mujeres, en nuestras ñañas que nos transmiten día a día un poquito de conocimiento. Todos nosotros sabemos algo de los lagüenes, de los remedios, y la idea de hoy es de que haya un intercambio entre nosotros de saberes. ¿Cómo se produce el intercambio? Proponemos salir al aire libre, a reconocer algún lagüen, en grupo participar y decir, yo sé que esto es para esta dolencia. Ahí viene el primer intercambio. Vamos a salir en unas horas más al aire libre, vamos a formar grupos. Cada grupo va a estar acompañado por una ñaña que tiene conocimiento. Vamos a recolectar, pedir permiso para poder traernos una ramita, y el grupo va a trabajar en un afiche y va a volcar lo que sabe, o lo que escuchó, o lo que le transmitió la ñaña que está en el grupo. Una vez que volvamos de recorrer aquí cerca nomás, no nos vamos a dispersar, no nos vamos a ir muy lejos, va a haber una puesta en común de los grupos, qué es lo que vio, qué es lo que pudo encontrar. Entonces ahí se produciría el segundo intercambio. Yo decía ayer en la radio, nos han enseñado a usar las hierbas, y a veces nuestra cabeza recicló pocas cosas. Yo sé, por ejemplo, que la casqueta es para el hígado, pero no me acuerdo cómo se preparaba. O sea, ahí es donde se produce ese intercambio de conocimiento. Yo vengo a buscar saber un poco más de cómo se prepara, cuándo lo tengo que tomar, cuándo lo debo recolectar, si puedo ir a buscarlo en cualquier lado, cuánto tiempo lo debo tomar, porque la medicina ancestral es igual que la medicina convencional. Si yo me automedico o me paso de medicación, tampoco me va a hacer bien. Este encuentro no se podría haber llevado a cabo sin el acompañamiento de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de Comodoro Rivadavia, en donde también soy alumna de la cátedra, así que ellos están acompañándonos en todas las carpetitas que entregamos, los folletitos, la propaganda y la certificación.
Por eso les pedíamos el número de documento para que se puedan llevar su certificado del encuentro. También acompañan este encuentro el equipo de salud ceferino. La comunidad de Nahuelpan está bajo el área de cobertura de un centro de salud en Esquel, así que también a ellos gracias por acompañarme. Parte de mis compañeras trabajadoras comunitarias de salud en terreno, algunas ñañas que estuvieron ayer haciendo el pan casero, los escones, para compartir con ustedes. Para empezar vamos a contarles un poquito como, para los que no saben, de cómo está conformada la comunidad de Nahuelpan. Bueno, la comunidad de Nahuelpan, como bien saben, somos de pueblos originarios del pueblo mapuche. Vieron que está a 18 kilómetros más o menos de la ciudad de Esquel. Las familias están muy dispersas, las más concentradas se encuentran en la estación del ferrocarril, donde nos visita el viejo expreso patagónico. Hay varias familias, tienen una feria donde pueden elaborar productos y que están a la venta a los turistas que llegan. El año pasado pudimos implementar una salita de primeros auxilios gracias al acompañamiento del CAP ceferino. La comunidad hacía muchos años que no tenía una sala de atención primaria y bueno, pudimos concretarlo. La atención médica se hace cada 15 días. Concurre un médico con los enfermeros, se hacen visitas domiciliarias y en las visitas domiciliarias es donde nuestros médicos pudieron ir viendo de que está viva y latente nuestra medicina ancestral. Un simple ejemplo, una mordedura de perros. Un médico diría, llevo antibióticos, llevo cremas, llevo calmantes y nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de desinfectantes, a plantas como por ejemplo el bálsamo, que es una planta similar a la aloe vera, que con cataplasmas nos van sacando la infección. Un poco por ahí nace la idea, ¿no?, de este encuentro de intercambio. La verdad que es un placer que ustedes se hayan arrimado hasta acá. Sabemos que también anda gente de Cusamen, sí, por ahí pude escuchar algo. También comunidades mapuche tehuelche, y como decía Patricia, sí, es una comunidad mapuche tehuelche, la nuestra aquí, que a pesar de ser una comunidad que tiene más de 100 años de existencia aquí en este lugar, hace muy poco que estamos ya con los papeles y todo legal como bueno, exigen hoy las diferentes entes que exigen para que una comunidad pueda acceder a una cosa u otra, personalidad jurídica, inscrita en el registro de comunidades y demás. Así que bueno, estamos ahí también en ese círculo, como hay muchas comunidades acá en la provincia de Chubut, ¿sí? Más de 100 comunidades que actualmente nos reconocemos comunidades mapuche tehuelche, ¿sí? Es por eso que también la creación de la bandera esta que está aquí, que mucha gente, capaz que toda la gente que está aquí hoy la conoce, pero bueno, por ahí cabe mencionarlo también, ¿sí? Que la bandera mapuche tehuelche, que muchos aquí de los que están aquí son descendientes directos del creador de la bandera. Como les decía, es un gusto que nos conozcan también. También aquí presente con nosotros se encuentra don Francisco Nahuelpan, el referente de aquí de la comunidad. Y bueno, y la comunidad está conformada así por el referente, después hay un consejo comunitario, que somos casi más o menos un miembro de cada familia que componemos la comunidad. Así estamos organizados hoy actualmente. Hace cuestión de 6-7 años era una junta vecinal. Después por cuestiones que tienen que ver a la cultura nuestra y demás, y que más allá de que estamos dentro del ejido municipal de Esquel, pero no es como un barrio más de Esquel, Nahuelpan,
Entonces se crea un consejo comunitario y en su momento, cuando estaba el lonco, era el lonco el cacique, el referente, y el consejo comunitario, y hoy está a la cabeza nuestra el referente, que es don Francisco, como bien les dije. La comunidad, los camarucos, los liliatunes, como decía Sabina, bueno, acá en la comunidad, más allá de los altos y bajos y diferentes procesos que han ido pasando en la historia, se ha ido manteniendo. Habemos hay muy pocas personas que, como Diego, que para nosotros es un ejemplo a seguir, el tema del Mapu Sungur, que es algo asombroso, que yo creo que nosotros tenemos que también acoplarnos a él, al tema del conocimiento del Mapu Sungur y demás. Y abuelos nos quedan muy pocos, ¿no? Patricia Silón. Y así que bueno, hay que ir tratando de fortalecer la cultura. Yo no hablo por ahí de rescatar, porque yo creo que nada está perdido. Si hay algo que por ahí no está visibilizado, está como dormido, ¿no? Así que hay que despertar nomás los conocimientos y la transmisión y difundirlo, ¿sí? Yo creo que ese es el objetivo, porque no es valorado aquello que no se conoce. Si algo se desconoce, y nadie lo puede valorar. Entonces yo creo que hay que hacer conocer nuestra cultura, siempre con el respeto y demás, y ir hacia adelante para que no vuelvan a pasar cosas, historias crueles y oscuras como han pasado en esta comunidad. Por ejemplo, el desalojo de 1937, por ejemplo, ¿sí? Que mucha gente acá en nuestra comunidad, después de esa historia, ha quedado con ese, por ahí, temor de que cuando pasa algo medio parecido a ese tema nos toque también. Yo lo he escuchado de algunos abuelos, ese tema. Entonces hay que tratar de ir hacia adelante, paso lento pero firme. Así que gracias a Patricia por darme la palabra, y para mí era algo que yo no tenía planificado hablar, yo solamente estoy haciéndole el apoyo técnico. Gracias. Otra, la menta. Algunos le dicen hierbabuena. La menta es la que aparece donde hay agua, arroyitos, aparece la menta. La menta, más que nada, la hemos usado en la familia para después de comer, ¿no? Como tomar un té boldo, como tomar, no sé, otro digestivo que tenemos acá en la comunidad también es la... no, ahora no me sale. Pero bueno, quedémonos con la menta. Es buena para las indigestiones y para el dolor de estómago. Gripe, tos, se realizan baños a vapor para el resfrío. Antiguamente nos contaban, porque esto se rescata de todas nuestras mayores, nos contaban que se metían en un fuentón, en agua caliente, con la hierba, ¿no? Y se calentaban piedras al fuego y se metían. Obviamente que los fuentones no eran de plástico, eran fuentones de lata. Entonces se metían piedras calientes y esas piedras hacían que salga el vapor. Y ahí era donde se hacía toda esa limpieza y se salía todo el resfrío. No existían los chicles antes, así que también era bueno para masticarla y matar el mal aliento. Se realizaban ungüentos para catarros, y actualmente se realizan ungüentos que es lo que le llaman el vaporú. Ahora estamos modernos, preparamos menta con cera de abejas, aceite de girasol, o sea, hacemos un ungüento más fino, más refinado. Antiguamente no se usaba la cera de abejas porque se usaba o una grasa de potro o el unto sin sal, le llamaba mi mamá, que era la grasita de chancho. Y bueno, y con eso se preparaban todas las cremas. Otro nahuel que tenemos en la comunidad es la raíz de nalca. Pero la raíz de nalca está más escondidita, más alejada, es muy escasa. Lamentablemente en este momento
Ese lagüen está en lugares donde hay privados y que bueno, que uno tiene que pedir permiso para poder acceder a ello. Y por eso que nosotros hacemos el intercambio con otros hermanos de otras comunidades para poder acceder a ella. A esto también les voy a pedir a los que están presentes y tienen conocimiento que también nos digan y nos cuenten, porque por ahí se usan para otras cosas que nosotros no sabemos. La raíz de Nalca, nos cuentan las ñañas que son buenos para los calambres, cicatrización de heridas y sangrados, problemas renales, o sea, limpian los riñones, para los pulmones, descongestiona inflamaciones en general, baja la fiebre, elimina gases. Los tallos se comen crudos, en dulce o compota. ¿Han hecho dulces con los tallos de Nalca? No, ¿Los yo he han hecho comido así crudos? Son riquísimos. Sí. La raíz de Nalca, cuando uno la va a cosechar, la tiene que dejar secar. Y mi suegra lo que hacía, un pedacito duraba un montón, porque uno lo va rallando con un rallador y se prepara el tecito. Todas las hierbas medicinales, uno no se tiene que ser adicto a la hierba medicinal, o sea, lo tiene que tomar solo cuando tiene el malestar, porque si no es como las pastillas. Tomo ibuprofeno y me hago adicto al ibuprofeno y cada dolor un ibuprofeno. Con las hierbas medicinales pasa exactamente lo mismo. El ñancolahuen. ¿Conocen el ñancolahuen? Bien, es una hierba que decían nuestros antepasados que curaba 7 enfermedades, todas articuladas con el cuerpo. Partes del hígado, pulmones, corazón, riñones, estómago, vejiga y sangre. No se le indicaba a las embarazadas porque es un remedio abortivo. Comúnmente el ñancolahuen lo usamos más que nada para los problemas renales. Pero también sirve para la gripe, para el dolor de cabeza, el dolor de cintura, el estómago. ¿Ustedes saben cómo es el olor del ñancolahuen? Tiene un olor similar al olor a patas, ¿no? Bien, es un remedio que le gusta mucho a los gatos. Así que los gatos, pues, esos tienen 7 vidas. No tiene nada que ver, pero bueno. A los gatos les gusta comer cuando está fresco, se lo comen. Hay 2 tipos de ñancolahuen, está el macho y la hembra. Hay uno que tiene la raíz que es larga y el otro que tiene la raíz que es como si fuera un cuerpo humano, que tiene como las piernas, los brazos. Bien, decimos abajo, se recomienda tomar con precaución porque también produce sueño, así que más de 7 días o 4 días no tenemos que estar tomando porque vamos a estar muy decaídos. La ortiga. La ortiga. Esa, si no la conocen, mi madre me daba ortigazos cuando era chica porque me portaba mal o porque agarraba algo que no tenía que tocar. A mí me gustaba registrar mucho, entonces mi mamá me ponía ortiga en cada rincón. ¿Alguien si le puede abrir la puerta, por favor? Bueno, la
La ortiga actualmente la usamos en ensaladas, ¿no? Porque la ortiga es buena para la anemia. Yo principalmente la preparo con un berrito que sale en el invernáculo y a veces en la huerta, que algunos le dicen capiquí. Es como un berrito muy rico y uno lo puede, o sea, pica la ortiga tiene que ser nuevita, no la ortiga que ya está florecida que nos pica hasta los riñones. La ortiga tiernita la lavamos, no pica, una vez lavada no pica y tiene un sabor muy rico. La cortamos la mezclamos con un huevo duro y hacemos una ensalada muy nutritiva. Bueno, es muy buena para los calambres, artritis, reuma. Se machaca la hoja y se saca el jugo, ¿no? Algunos cuentan que antes se daban azotes, ¿no? En las articulaciones y bueno, y eso les calmaba los dolores de rodilla. Pero bueno, me imagino lo que debe ser, te calma el dolor pero te pica todo también. Te saca el dolor pero te pica. Prefiero machacarlo y el juguito usarlo. ¿Te olvidaba del dolor de rodilla? Sí. ¿Hace crecer el pelo? Te tenés que dar en la cabeza. Tanto milagro. Quedarse en la cabeza. Qué malo que es. Bueno, para trastornos menstruales, para las mujeres, el dolor de oído, ahí aprovechaban el juguito, lo machacaban y apenas una gotita se colocaba en el oído para calmar el dolor. Fortalece el cabello, dice. Si lo tengo cortajeado, me lo mejora, pero no me lo hace. Si no tengo ya... Bueno, para eliminar la caspa, hacemos en un tarro, en una olla. Sí. Activa la circulación, por eso es que se lo usa para el tratamiento ocular. Claro. Activa la circulación, libera el moco. Bien, gracias por su aporte. También dice que es bueno para las hemorroides. Y bueno, y lo que dijimos hoy, se puede comer. En una huerta, si tenemos ortiga, no la tiremos, porque es muy nutritiva. ¿Alguien tiene conocimiento de algo más de la ortiga? El gautro, y para las pastas. Ah, sí, Una planta. sí. Yo tenía una nieta que nació con la cabecita llena de caspa. A ver, yo le voy a... ¿Sabe? Mi nieta. ¿Sabe, mamita, que le digo yo a mi hija, le digo, mamita, ¿por qué no entro a buscar una plantita que hay en el crucero allá? Ya en el crucero, ¿no? Hay una plantita del gautro, hacerlo hervir y lavarle la cabecita. Y no le esté metiendo aceite ni una cosa. Y con eso se curó mi nieta. Santo remedio, y nadie lo cree. Solamente la abuela lo cree. ¿Conocen el guautro? Sí, los nuestros de acá conocemos el guautro. No. Para el pasmo también es bueno. Claro, el guautro es una, a ver, ¿cómo le puedo decir cómo es? Es un arbusto. Me pareció la chica, pero más chiquitita. Sí, no conozco la chica. Más chiquitita, tiene las hojas más chiquititas que la chica. Ah, bien. Bueno, ahí ya tienen, el guautro es otro lagüen que nos sirve para fortalecer el cabello. Limpia plata. Algunos le llaman cola de caballo, pero bueno, yo por mi madre lo conocí como limpia plata. Ella decía que la limpia plata, o el limpia plata, era muy bueno para la sangre. Cuando teníamos problemas de colesterol, nos limpiaba la sangre.
Así que bueno, esa era una de las hierbas que ella recolectaba. Y al limpiarnos la sangre nos regula la presión. Muy bueno para las alergias, pero las alergias que se producen cuando nosotros hacemos algún desarreglo con la comida. Yo lo he experimentado con, no sé, por ahí comemos papas fritas o algo que nos cayó mal el estómago y nos brotan los sarpullidos. Hacemos un preparado en una olla, aparte, se hierve y con el agua el otro día a la mañana nos untamos como si fuera una crema. Aparte, preparamos un puñadito de limpiaplata. Vieron que uno la aprieta y es como que se muele. Y tomamos en ayunas. O sea, tomar el agua en ayunas y después untamos como si fuera crema. Les digo que es cierto, es real, porque nosotros en casa lo hemos hecho, con nuestros nenes incluso. El palo de piche. ¿Conocen el palo de piche? El palo de piche se usa para las infecciones urinarias, cálculos renales, retención de líquido. El palo de piche también sirve para teñir lanas, aparte de ser un laurel. Eso se mezcla con el limpiaplata. Acá me quieren hacer un aporte. Para los riñones, Se cuando usa tienen con el limpiaplata. riñones, se toma palo piche. Sí. Cuando se tiene los cálculos renales, como decíamos recién. Tengo Bien. una consulta. ¿No Sí. es palo piche? Yo le digo palo de piche, pero debe ser palo piche, palo de piche. Palo de piche lo riñones. Siempre lo escuché, palo de piche. El palo piche. Palo piche. ¿De o Palo piche. palo piche? Bueno. La paramela. ¿Conocemos la paramela? Sí, sí, conocemos la paramela. Un aroma muy lindo para usarlo para tomar mate. La paramela también es otro de los laurel bueno para el cabello. ¿Sí? Alivia los dolores musculares, dolores de hueso, calambres, chuchos de frío y tos. Contaba un poblador de la comunidad, justamente acá en la escuela, de que la paramela era otra, como que cuando estaban resfriados, en un cuentón también sus madres lo bañaban con paramela y también colocaban esas piedras calientes y ese vapor era el que le aflojaba toda la congestión nasal. Acá nos dice la mien que ella En Sierra Cuadrada. sí, que lo usan. Acá no, está escondidita. No, bueno, yo era muy fumadora, fumaba 3 atados diarios, ahora no fumo. Pero gran parte de mi curación fue con paramela, inhalar paramela, tomar mate. No todas las partes de la paramela era lo que me daban de la web para tomar el mate, porque me provocaba mucha la expectoración propia del fumador, que los fumadores cuando hablamos nos va saliendo y eso me daba bronca, ¿no? Entonces esa expectoración era un poco lo que ese reflujo era lo que me calmaba bastante la paramela. Los vapores, así de la hoja de paramela, fresca, y la recolectaba con lluvia, con la cáscara cerca de la raíz, era la que ponía junto con la yerba para tomar mate durante el día, lo cual me generaba un poco esta ansiedad, ¿no? Esta dependencia del cigarrillo, así que bueno, yo la sigo usando, porque a pesar de que dejé de fumar,
llevo 4 meses sin fumar, sigo usando la paramela. Por supuesto que hay distintos tipos, creo que hay 4 tipos de paramela. Yo como vengo de la costa, es un poco lo que está en la zona más costera. No sé si será igual a la que está acá en Cordillera y no crece en distintos lugares. Así que bueno, por lo menos yo la uso. Bien. La paramela que tenemos acá es una que da florcitas amarillas. No sé, Blanquita, sí, peteadita. Bien. Bueno, como decíamos, para realizar baños de inmersión o vapor, y también es digestiva. Después de comer podemos tomarla como digestiva. Vieron que la paramela tiene como una resina, como un azúcar pegajoso, muy lindo para colocar en una olla y perfumar el ambiente, porque genera un olor tan placentero que nos da buena energía. ¿Alguien más que quiera aportar algo sobre la paramela? Decían los mapuches de antes que, bueno, la palabra era afrodisíaca, la paramela, y era muy buscada para la tos. Claro. Así que bueno. Con azúcar quemada la hacían. Sí. Yo cuando mi chiquita se enfermaba. Con azúcar quemada, sí. Con azúcar quemada. Para la tos. Y hacía jarabe. Se coloca un carboncito encendido. Sí. Con la planta, y le colocamos el azúcar se va quemando con el carboncito encendido y luego le colocamos el agua hervida y queda muy rica. Tiene un muy lindo sabor. Bien. 7 venas. El 7 venas es lo mismo que el chantén. No, es diferente. ¿Saben por qué es diferente? Sí, como se dan cuenta por el tamaño de las hojas. El 7 venas es cicatrizante, sirve para lavar heridas, quemaduras, cicatrizante para los que tenemos gastritis, lastimados del estómago, también es bueno para la tos, para problemas del hígado y los resfríos. 7 venas es lo que vamos a encontrar ahora cuando salgamos al aire libre. Esa cura muchas enfermedades. El toronjil. La mayoría de los pobladores en nuestras huertas tenemos los labuenes que podemos llevar, ¿no? Que es como el toronjil. ¿Saben para qué es el toronjil? Sí, para el corazón. Lo usaban mucho la gente antes cuando, por ejemplo, partía una familia y tenían mucho dolor en su ser, lo usaban para sacarle la tristeza, para que se calme. Como un calmante le daban. Por ejemplo, gente que no soportaba las pruebas así de partida de un familiar cercano, por ejemplo, un papá, la mamá, cuando fallecían, alguien se desmayaba. Entonces la abuela siempre le daban un té de toronjil con el olol, con la piedra olol, que acá no se consigue. El olol acá no se consigue. Nosotros teníamos un lugar donde sacábamos esa piedrita en el campo con mi mamá, y yo soy la que conocía solamente ese lugar, porque yo sabía ir de a caballo y bajaba muy despacito porque estaba en un lugar que se llama la Golgura. Y eso no lo conocen casi nadie acá porque no hay. Eso lo usaba mi mamá y era para todas las enfermedades. Y usaban el toronjil, entonces raspaban esa piedrita y con el toronjil le daban para el corazón, para cuando tenían mucha tristeza. Así ellos se quedaban con mucha pena. Los antiguos de antes no eran como nosotros. Nosotros ahora es como que asumimos todas las cosas que están pasando porque ya estamos ya curtidos, ¿no es cierto? Ellos ya cuando partían una familia ellos se quedaban con mucho dolor, guardaban luto 1 año, que ahora ya no se usa eso. Entonces ellos lo demostraban, las ñañas les sabían dar ese tecito. Bien. Gracias, Doriana. Sí, para acá. Es la
Hay varias variedades de, o sea, decimos toronjil, pero hay varias. Una es la melisa, después hay un toronjil que es plateadito, otro más verdecito. O sea, variedades hay muchas. Y varía también el aroma. Claro, sí. Algunos más suaves y otros más fuertes. Bueno, más que nada para aliviar tristeza del corazón, dolor de cabeza, estómago, de origen nervioso. Cuando estamos un poco afligidos, preocupados, nos tomamos un tecito de toronjil. Wow. Esta de arriba la semillita y esta la plantita. Ahí está el marcador. No sé qué son. Este es calafate. Vuelto aquí, en este lugar, con las abuelas y la población de aquí, de hace mucho tiempo que venimos haciendo esto con Patricia. También lo podemos tomar en tecito, ¿sí? Podemos hacer talco también recién, uno de los que, señor que estuvo recién, que habló del talco y que dijo que le poníamos esto molido al talco. Nosotros, ¿sabes cómo preparamos el talco, señor? Realmente lo hacemos con la maicena, ¿vio? O sea, sería con la fécula de maíz, sola. Y utilizamos la planta seca, de cualquier planta. En el caso del ajenjo lo utilizamos mucho para curar los hongos de los pies y para la transpiración. Por ejemplo, ponemos en medio vaso, en un frasco limpito, ponemos ahí la maicena y agregamos los puñaditos o una cucharada o dos de lo que usted quiera utilizar. Depende el talco que quiera utilizar, ¿no? Como lo quiera preparar. Porque también pueden ser perfumados para estar bien aromáticos, ¿no? Sí. Puede ser de menta, de lavanda, de botón de oro, para curar, para calmar dolores, para las picaduras, ¿no? Para las picaduras de insectos. Y además, esto se hace en los tratamientos para la prevención del cáncer. Es una planta muy poderosa, muy hermosa, que nos ayuda a estar bien, nos cura, realmente nos cura, ¿eh? Les puedo decir que hay testimonios de gente que se ha curado con el yatén. Y justamente en Chile, no sé si el Machi se fue, chico, ¿sí, no? Porque yo sé que en Chile curan mucho, se cura mucho. Con el yatén lo utilizan muchísimo, he escuchado grandes charlas de las abuelas. Y bueno, yo doy fe que sí, como enfermera, hay gente que realmente se ha curado y se ha curado definitivamente de las gastritis. Éramos muy felices con poco, no como ahora que si no tenés tecnología no están. Porque esto cuando se seca, se enrosca. Entonces nosotros le mojábamos la puntita y empezaba a dar vuelta. Qué tonto, ¿no? Pero nosotros éramos felices con eso. Ese le llamamos el relojito. Y piquito de cigüeña porque tiene justamente como el piquito de cigüeña largo. Esto lo utilizamos mucho, se utilizó siempre, toda la vida, las abuelas, y nosotros como enfermeras siempre lo utilizamos en el hospital para curar las heridas, las escaras. ¿Vieron cuando los abuelos se escaran? Esas heridas feas que se le hacen, esas llagas. Este es el mejor remedio para lavar las heridas, para las varices. También cura las gastritis, pero hay que ser constante de tomar. Mañana y tarde, durante una semana. Después para y vuelve otra vez a tomar. Yo lo digo, no es que yo lo sé todo, ojo que yo aprendo de todos ustedes. Hoy aprendí un montón de cosas. Y he aprendido muchísimo y valoro mucho lo del saber de las abuelas. Porque a las abuelas hay que respetarlas, ellas tienen la gran sabiduría. Solo hay que escucharlas y darles la posibilidad de que ellas puedan hablar y de que se despierte eso que tienen ahí hace muchos años escondidito, que no podían hablar.
No hablaban por una cuestión de que no se les daban los... No había momento para las abuelas, hablaban solamente los que pensaban que sabían todo, y no es así. Las abuelas saben mucho, recuerden eso. Busquen la sabiduría, las abuelas, con respeto nada más. Así que bueno, con esto para lavarse, también sirve para la caspa, para la caída del cabello. Nos podemos lavar con eso. Este es el romerillo gualaquín que nos dijo la abuela, porque en realidad yo no lo conocía, porque Rosita ayer me llevó, estuvimos ayer preparando la Buenes en el Centro Comunitario Seferino, preparamos muchos jabones medicinales, hicimos vaporú, y ella me llevó esto y que de hecho preparamos el vaporú. Lo preparamos con eucalipto, menta y este tomillo, pero en realidad es el romerillo. Romerillo gualaquín, que no sé qué quiere decir gualaquín en mapuche. Ah, sí. De usted aprendí mucho también, señora, muchas gracias. A ella, a las abuelas, realmente las conozco a todas. Tengo los mejores recuerdos de ellas. Bueno, leña de piedra, que además con esto también se hace fuego y se cocina, ¿no? Cuando se seca. El rescoldo tan rico, Ese recuerdo tan hermoso que tenemos de nuestros abuelos cuando hablamos del fueguito. El fueguito, cuando hay fueguito encendido quiere decir que estamos vivos, que nuestros abuelos están ahí con nosotros, siempre nos andan rondando. Y justamente esto de encuentro de hoy que hizo Patricia con todos, y tuvieron que ver nuestros ancestros. Ellos dijeron que hoy teníamos que estar aquí, y justamente la gente adecuada, todos los que vinimos, podría haber venido mucho más gente, pero no fue así. Los ancestros dijeron, tal gente se va a juntar aquí, y así fue, así es. Entonces, la leña de piedra, ¿para qué la usan también acá en la Huelpan? Patricia, ¿dónde está Patricia? Patito, ¿para qué la utiliza? Porque yo sé que muchos de Buenos Aires siempre me preguntan para qué la utilizan, me suele pedir, pero como yo no sé muy bien para qué, siempre los mando para acá. Sí, la leña de piedra es muy linda para hacer los rescoldos, ¿no? El pancito que se hace sin levadura. Empatamos. Y bueno, y como la UEN contaban las ñañas de Lago Rosario que la raíz de leña de piedra con el ñanco la UEN era muy bueno para los cálculos de la vesícula, para moler los cálculos de la vesícula. Eliminar. El calafate, el frutito del calafate tiene muchas vitaminas y sobre todo tiene minerales, que está recomendado a las embarazadas, sobre todo tomar el jugo, porque contiene mucho hierro. Por eso todos los que nos hemos criado comiendo calafate aún estamos vivos, estamos viejitos pero vivos. Sí. Es la fruta fina, claro, y es tan difícil de juntarla y de hacer el dulce, cuesta mucho, es muy caro, por eso es muy rico, es nutritivo, tiene muchísimos minerales. Y después tenemos el vinagrillo. Nosotros generalmente, que nos criamos en el campo y no conocíamos el vinagre, nuestras abuelitas lo utilizaban para hacer las ensaladas, porque por eso el vinagrillo, que es vinagre, es muy rico para las ensaladas. Entonces no necesitabas ir a buscar vinagre y le ponías directamente las hojitas estas. Tienen muchos minerales. Don Diego de la Noche. Está Don Diego de la Noche también, macho y hembra, como en todo. Esto generalmente, el macho generalmente florece al atardecer, se abre al atardecer. Y a la mañana, ya cuando va saliendo el sol, como todo hombre, se va a acostar. Bueno, esto es muy bueno para curar heridas. La flor tiene un perfume espectacular, son los mejores perfumes que salen de aquí. También es muy bueno para el sistema hormonal en general, tanto para los hombres como para las mujeres. Si que andan de hormonas demasiado elevadas, hay que tomar un poquito de esto también, ¿sí? Lo podemos tomar en tecito, hacemos tinturas, hacemos ungüentos, nos preparamos también en jabones, de diferentes maneras. Don Diego de la Noche.
Sí. Acá tenemos la malvarrubia que recién la abuela ya la describió. La malvarrubia es muy buena para los estados gripales, tos, resfrío, y también lo utilizan mucho cuando les duele el cuerpo, cuando tienen dolores musculares. Hay muchas abuelas que lo toman para eso. Creo que todo se relaciona, ¿no? Tanto lo espiritual como la vida misma, ¿no? El ser humano es una pequeña parte de la Ñuque Mapu, y bueno, es la Ñuque Mapu la que te presta parte de su ser para que podamos disfrutar de lo que ella nos tiene alrededor, que son los lahuenes, los árboles, el aire que respiramos, el agua, los ríos, y nos enseña a respetarlos, a valorarlos, porque, o sea, todo lo que nos rodea en la naturaleza es vital para el desarrollo de las personas. Y es como que en lo espiritual cada lugar tiene, como decían, cada lugar tiene su mien, su espíritu, que está cuidándolo, que está protegiéndolo. Por eso nuestras ancianas nos decían, nuestras madres incluso, hay que tener cuidado cuando uno va a meterse en una laguna, porque hay un dueño en la laguna. Hay que pedir permiso cuando se toma algo porque tiene su dueño. O sea, todo lo que nos rodea es prestado y tiene que ver de qué manera nosotros lo tomamos.